nos vamos a comunicar con él. No, ¿con quién nos vamos a comunicar? Algo de lo que hemos hablado bastante aquí, no solo en Pajaritos, sino en la 91.3, de lo que sucede lamentablemente en nuestro país hermano Brasil. Una situación que comprende muchas situaciones. Digo, desde lo político, y con eso se acarrea lo social, lo económico y lo laboral. Es así. Son muchas las situaciones que se estaban viviendo hace bastante tiempo, ya desde el año pasado, cuando Dilma Rousseff sufrió el impeachment, una situación también desde lo judicial bastante irregular, y lo hemos tratado bastantes veces, pero hay más novedades, porque en el día de ayer, en una jornada que se dio, se aprobó la reforma laboral que tiene que ver con algo que a los trabajadores, y hoy hablábamos de los trabajadores de Argentina, y lo mismo sucede. Sí, es evidente que los trabajadores de la región están en problemas, ¿no? En otros procesos, una reforma laboral que lamentablemente es histórica por lo negativo que eso va a conllevar, y la situación también que se está dando en el marco de si habrá elecciones, qué sucede con Lula. Bueno, está condenado a 9 años de prisión, situaciones que ya se están hablando, y para hablar sobre todos estos temas estamos ya en comunicación directa con Pablo Gentili. Él es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y además es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y lo saludamos aquí en la 91.3. ¿Cómo estás, Pablo? Ignacio Gallardo junto a Verónica Schneider te saludamos. ¿Todo bien? ¿Cómo están, Ignacio y Verónica? ¿Qué tal? Bueno, lo primero me parece, lo que urge es la reforma que se ha dado, una reforma que había llegado por el Poder Ejecutivo que finalmente se aprobó, y esto tiene que ver con situaciones que los trabajadores van a tener que cambiar y van a tener que de esta manera sufrir. Sí, pero creo que hay que verlo todo como vos lo presentabas al comienzo, como parte de un conjunto, porque no son hechos aislados que se suman, sino que forman parte de una estrategia que tuvo su momento de inicio con la destitución, con el golpe que se hizo contra Dilma Rousseff, interrumpiendo el mandato constitucional, básicamente por dos motivos, y esto en su momento la propia Dilma lo denunció muy enfáticamente, porque a Dilma se le trató de vincular a diversos casos de corrupción sin éxito. Sí. Y finalmente los diputados la destituyeron en virtud de que tenían una mayoría parlamentaria que podía aplicar el principio del impeachment, aprovechándose de una interpretación bastante elástica de la ley de presupuestos. Dilma no había hecho nada irregular, pero bueno, se interpretó que esas medidas tomadas en la gestión del presupuesto violaban la ley nacional del presupuesto público, que había hecho Dilma lo mismo que había hecho Fernando Henrique Cardoso y Lula, nada que nunca hubiera sido considerado ilegal, y sin embargo la destituyeron. Pero todo esto fue el argumento para hacer dos cosas. Sí. Primero, para criminalizar a la izquierda y particularmente al presidente Lula, asociándolo a los casos de corrupción que históricamente marcaron la política brasileña. Es verdad que durante el gobierno del PT se mantuvieron muchos casos de corrupción, aunque el PT hizo grandes esfuerzos para que se desarrollaran investigaciones para combatirlos, entre ellos la propia investigación la Lava Jato. Claro. Inclusive durante el gobierno del PT los jueces comenzaron a ser seleccionados por procesos públicos de concursos, así como los fiscales. Esto hizo que entraran muchísimos jóvenes a la justicia como jueces, que los jueces dejaron de ser indicados políticamente, los fiscales también, y son exactamente estos jóvenes que estamos viendo por la televisión que llegaron muy recientemente, gracias a esto que fue un esfuerzo de hacer más transparente y más abierta la justicia, y que se le revirtió negativamente al Partido de los Trabajadores y a sus dos principales figuras políticas, porque rápidamente esto fue utilizado, inclusive la autonomía y la libertad que se le dio a la Policía Federal para hacer investigaciones en casos de corrupción, se revirtió en un proceso que fue muy rápidamente aprovechado para tratar de decir que todas estas investigaciones de corrupción lo que mostraban era que el partido corrupto era el PT y el líder de la banda de los corruptos era Lula. Se dijo también que era Dilma, pero a Dilma no se le pudo demostrar absolutamente nada hasta el día de hoy. Entonces este es el primer tema o gran objetivo del golpe. Y el segundo, implementar un conjunto de reformas
que los sectores más conservadores de Brasil estaban reclamando y los sectores del poder económico en Brasil exigían, con el apoyo de los, fundamentalmente del gran monopolio de la comunicación, que es la red de Globo, sí, que son la reducción del gasto público, cosa que se hizo inmediatamente, ni bien asume el gobierno Temer, reduce la inversión pública social y congela el gasto público por 20 años, la reforma del sistema de jubilaciones que está siendo tramitada y lo que vos mencionamos, la reforma del sistema laboral, de la Ley General del Trabajo, que acaba de ser reformada ayer, donde también ayer se realiza esta verdadera aberración jurídica, que es la condena a Lula a 9 años y medio de prisión, una pena que se le da en general a personas que han asesinado premeditadamente a otras personas en Brasil, inclusive a veces se dan penas por asesinato menos de que estás en un caso que verdaderamente es una verdadera expresión de la aberración jurídica, porque está siendo condenado Lula porque supuestamente una empresa le iba a comprar un departamento para sobornarlo, que cuesta alrededor de $350.000, pero en el juicio se dice que no se lo compró y nunca se lo dio, y ese departamento no pertenece a Lula, pero hubo la intención de hacerlo. Sí, ahora esta supuesta intención de soborno le ha costado a Lula nada menos que 9 años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para el ejercicio de la política, lo que muestra claramente que el principal objetivo del juez Moro es inhabilitarlo a Lula. Lula tiene 72 años, si te impiden durante los próximos 19 años ocupar cualquier cargo público, de lo que se trata fundamentalmente es el de sacarte del juego, neutralizarlo y fundamentalmente humillarlo públicamente. Y aparte, Pablo, teniendo en cuenta que faltan pocos días para que se pueda presentar elecciones, es decir, la gente estaba pidiendo, el pueblo estaba pidiendo la vuelta de Lula, se sentía, y no es casual, digamos, que ahora salgan en las tapas de los diarios, Lula tiene una causa de 9 años en prisión, una condena, ¿no? Exactamente. Aparte porque, bueno, hacen el golpe, comienzan a implementar todas estas reformas y suponían, no se vaya a saber basado en qué datos, especialmente el presidente ilegítimo que hoy ocupa la presidencia de la República es Michel Temer, y también buena parte de su gabinete, muchos de los cuales están sí procesados por casos gravísimos de corrupción, inclusive algunos por tentativa de homicidio, o sea, no se trata de tentativas de soborno, sino de casos gravísimos de corrupción, y sin embargo están todos libres y haciendo ejerciendo sus funciones públicas sin ningún tipo de cuestionamiento por parte del juez Moro ni de ninguno de estos fiscales. Pero este gobierno suponía que con estas reformas iba a ganar cierto grado de popularidad y de apoyo, pero esto ha sido exactamente todo lo contrario. Se ha venido en picada el gobierno Temer. Es muy probable que Temer no termine su mandato presidencial, inclusive porque el propio Temer tiene ya varios casos. Hace pocos días lo grabaron, con un empresario lo graba diciendo que le ha comprado el silencio a Eduardo Cunha, que fue el gran gestor del golpe, en más de $150 millones, y Temer le dice muy bien, y dice que dijo muy bien porque no prestó mucha atención en lo que le estaba diciendo el empresario. Esto está grabado dentro del propio gabinete del presidente de la República. De cualquier forma, Temer va a caer una vez que se termine la reforma de las jubilaciones, que es el próximo paso que queda por delante, y lo que está haciendo la derecha es ganar tiempo, primero sacándose a Lula del medio y tratando de construir una candidatura de donde sea, teniendo cada vez menos posibilidades de encontrar buenos candidatos, porque la derecha brasileña, como la argentina, primero comenzó a apostarle a las figuras empresariales, pero en Brasil no hay un Macri, y si lo hubiera, o hay algo parecido a Mauricio Macri, que es el actual intendente de San Pablo, Jorge Doria, un empresario exitoso, millonario, y que ganó las elecciones diciendo que como tenía mucho dinero no iba a robar. Durante todos estos meses se puso en evidencia que los ricos también roban en Brasil y en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto la popularidad de los ricos ha caído también estrepitosamente y la gente no quiere votar empresarios. Esto se lo buscará en un artista de la red de Globo o quizás en un juez, el salvador de la patria, como es este propio señor Moro. Pablo, para volver un poco con la reforma laboral, digo porque el Senado parece hacerle oídos sordos, muchas manifestaciones, muchas huelgas
perdón, de los sindicatos, y al final, digo, se aprobó esta reforma laboral histórica en Brasil. Los puntos más álgidos, digo, ¿cuáles son? ¿Qué va a pasar a partir de ahora con los trabajadores? Mira, no hay ningún misterio en esto. Toda reforma laboral hecha por gobiernos neoliberales es una reforma para disminuir derechos, para negarlos, para sacarles derechos a los trabajadores y a las trabajadoras fundamentalmente, que son las que no sufren las consecuencias de discriminación dentro del mercado de trabajo. Porque el mercado de trabajo discrimina de manera general a los más pobres, pero algunos pobres discriminan de forma mucho más fuerte, más intensa, más brutal. Son las mujeres, son los negros, son los indígenas, son los que tienen necesidades especiales, en fin, son las personas más, entre comillas, vulnerables. Lo que hace esta reforma laboral es consagrar como legal, por ejemplo, la terciarización del trabajo. Por lo tanto, si yo tengo una empresa, en vez de contratar trabajadores que realizan servicios de manera directa en mi empresa y ponerlos como se tiene que hacer por ahora en la Argentina, que es contratarlos en blanco y pagarle las cargas sociales y todo, puedo contratar a través de terceros personas que trabajen en mi empresa de forma precaria, de forma temporaria, lo que me reduce muchísimo el costo laboral y naturalmente pone a estos trabajadores en una situación de extrema precariedad, porque se extiende algo parecido a lo que se utiliza inclusive en muchos de nuestros países con los servicios de limpieza. Por ejemplo, uno puede contratar servicios de limpieza y viene una empresa y si se rompe la cabeza la chica que hace la limpieza, es un problema de la ART o de la empresa que la contrató, pero tú te sacas el problema porque no es una empleada de tu empresa. Eso se puede hacer con algunos pocos servicios hoy en Argentina y en Brasil, pero esta ley lo que hace es consagrar ese mecanismo como un mecanismo general de contratación, lo que tiende a evidentemente a generar el surgimiento de un montón de empresas que van a comenzar a vender servicios terciarizados, y sabemos que lo que ocurre en estos casos es que esas empresas en general son muy volátiles y desaparecen. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando se quedan sin trabajo estas empresas y nadie las contrata, los trabajadores que trabajan en ellas también se quedan sin empleo si no les pueden hacer juicio a nadie, porque en definitiva no tienen ninguna relación laboral, son personas independientes, ¿sí? Son emprendedores, cuentapropistas o lo que aquí sería el formato del monotributista, pero se transforma el monotributismo en una especie de formalización encubierta, lo que hace que los empresarios pagan menos impuestos, que es lo que quieren, en definitiva. Claro, Pablo, eso me hace pensar, igual, es la ley de flexibilización. Hablaste de terciarización, hablaste de este tipo de empresas, hablaste de pagar empresas que tienen la posibilidad de pagar menos impuestos. Esto tiene relación ya con los intereses que rodean no solamente a Temer, sino al círculo que está alrededor de Temer. ¿A quién representa a Temer? ¿Quiénes son los que están por atrás? ¿Qué es ese telón de fondo que hay detrás? ¿Qué son las empresas estas, que son transnacionales? ¿Quiénes son? Exactamente, primero, es el gran poder empresarial que en Brasil es muy poderoso. Pensemos que estamos hablando de la séptima o de la octava potencia económica del mundo, aunque es un país muy pobre, con muchísimas personas excluidas. Brasil es una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Por lo tanto, las empresas tienen muchísimo poder, no estamos hablando de pequeñas empresas o de cooperativas. Y las empresas se organizan en corporaciones o en asociaciones, en foros muy poderosos, especialmente la Federación de Industria de San Pablo, que sistemáticamente, que es algo parecido a lo que sería la UIA aquí en la Argentina, porque aunque es paulista tiene una dimensión nacional. Esta gente operan como un verdadero partido político, porque sistemáticamente son las que están pautando el debate acerca de la política económica y de la política laboral, con un argumento que tiende en general a decir algo que es absolutamente falso y que se puede demostrar y leer hasta en cualquiera de los informes de cualquier agencia internacional o cualquier universidad brasileña, que muestra que la carga tributaria sobre el capital, y especialmente la carga tributaria sobre la ganancia
en Brasil es mínima, es uno de los países donde los empresarios menos pagan impuestos, aunque la carga tributaria es muy grande, especialmente en el consumo, lo que significa que proporcionalmente los más pobres pagan mucho más que los ricos, pero los ricos en Brasil son los que sistemáticamente hacen campañas para disminuir los impuestos que deberían pagar los ricos y no pagan, porque además en los pocos impuestos que tienen o aplican una enorme evasión. No los pagan en definitiva. Cuando fue la destitución de Dilma, la FIESP, que así se llama, la Federación de Industrias de San Pablo, del Estado de San Pablo, lanzó una campaña que decía: nosotros no vamos a pagar el pato, y construyó un pato inflable enorme que lo puso en la Avenida Paulista, la principal avenida de San Pablo, y llamó a la ciudadanía, a la población, y fueron miles y miles de personas que confunden el hecho de que cotidianamente pagan muchos impuestos con su trabajo y pagan muchos impuestos con su consumo, pensando que los millonarios en Brasil los pagan. Pero si yo pongo hoy $1.000.000 en la bolsa y mañana se me transforma en 2 millones, ese millón que gane no pago absolutamente nada, porque Brasil es uno de los pocos países del mundo donde, por ejemplo, las aplicaciones financieras en la bolsa no tienen ningún tipo de gravamen, y nosotros sabemos que la valorización del capital se hace de forma ficticia, no por el trabajo, sino por la valorización que se hace del dinero en el mercado de capitales, y esto es lo que genera ganancia, y esto no está tributado en Brasil. Por lo tanto, son estos grupos empresariales que operan en Brasil, aparte en alianza con lo que es un gran monopolio de la comunicación. Nosotros aquí criticamos nuestros monopolios de la comunicación en la Argentina, y la verdad que esto es un verdadero jardín de infantes de los monopolios, si lo comparamos con lo que es el poder de la red de Globo, que fue estructurado en la dictadura militar en Brasil, y lo maneja una única familia, la familia Mariño, que es la dueña de un emporio que funciona sistemáticamente en alianza con estos grandes sectores del poder económico. Tal cual. Estamos en comunicación con Pablo Gentili, él es secretario ejecutivo de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y además profesor. Ahí quiero hacerme una observación, quizás vos me puedas dar más precisión, porque también interesa desde este lado, cómo lo está viviendo la gente. Vos, siendo profesor, estando allí en la Universidad del Estado de Río, ¿cómo ves la juventud, que es en definitiva la que también tiene que, de alguna manera, o cambiar esto, o es la que también lo va a vivir, todas estas reformas que están sucediendo allí en Brasil? Bueno, esto es una pregunta crucial y es muy difícil de explicar para poder entenderlo desde la clave argentina, porque nosotros en la Argentina tenemos una tradición de movilización, de lucha y de expresión callejera muy fuerte, y durante los últimos años un resurgimiento de la militancia juvenil, que más allá del juicio de valor que cualquiera puede hacer, inclusive hasta por los enormes ataques que reciben las diferentes organizaciones de la juventud que militan y se movilizan, muestra que en Argentina hay una movilización juvenil, y de hecho ante determinadas circunstancias la sociedad argentina se organiza y sale a la calle. Esto no es lo que ocurre habitualmente en Brasil, aunque el gran poder que ganó el Partido de los Trabajadores y movimientos como el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones populares estuvieron asociadas a movilizaciones muy importantes que se llevaron a cabo durante los últimos 20 años. Ahora, el problema es que Brasil es en términos republicanos un país mucho más atrasado que la Argentina. Lula, de hecho, el gran capital político de Lula, está asociado e identificado a la posibilidad que se creó durante su gobierno de que millones de personas tuvieran por primera vez acceso a cosas que nunca en la vida habían tenido. En ese sentido, Lula, salvando todas las distancias, salvando las distancias y las diferencias de época, de momento y de situación, se parece mucho más a la figura de Perón, para tener una referencia aquí argentina, que a la figura de Kirchner, por ejemplo. Porque cuando el presidente Kirchner aquí crea universidades nuevas y amplía las oportunidades de acceso a la universidad de miles de jóvenes, hijos de trabajadores y de trabajadoras, lo hace en un país donde esto ya se había hecho alguna vez.
y en donde se había interrumpido este proceso, pero donde estaba claramente establecido, por lo menos para un sector importante de la sociedad argentina, que todos tienen derecho a la universidad, y que si los pobres no van a la universidad, esto es una injusticia. En Brasil, hasta antes de Lula, esto no era así. Yo hace 25 años vivo en Brasil, y siempre me sorprendí cuando llegué, porque inclusive en las universidades hay muchísimos, casi todos los profesores somos de izquierda, y estamos vinculados a partidos progresistas, populares, y sin embargo a nadie le parecía raro, claro, en mi departamento, que nosotros fuéramos 15 profesores y tuviéramos 18 alumnos. Era casi clase particular, y con salarios 4 o 5 veces superiores a los de Argentina. Una mentalidad muy elitista de la universidad que fue cambiada hace muy recientemente, cuando Lula establece que la universidad tiene que ser un derecho de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores también, y pasamos de tener 3,5 millones de estudiantes en 6 años a tener 7,5 millones. Imagínate si en la Argentina se duplicara la matrícula universitaria en 6 años, lo que eso significaría. No, sí. Esto lo hizo Lula. Entonces lo que hay en Brasil por parte de los pobres, y este es el terror de la derecha, es un reconocimiento a la deuda que tienen los sectores populares con Lula. Ahora esa deuda, al mismo tiempo que revaloriza la figura de Lula, y esto es muy importante y por eso lo condenan, sí, no es necesariamente un reconocimiento a la política y mucho menos a la izquierda o al PT. Un mes antes de que Dilma terminara su mandato presidencial, su mandato forzado, antes de que la destituyeran, hizo una encuesta entre las mujeres que recibían el Bolsa Familia, el Beca Familia, que es como si fuera la asignación universal por hijo que existe en la Argentina, y les preguntó a todas las mujeres, más de 12 millones de mujeres fueron entrevistadas, y les preguntó, ¿su situación mejoró en la última década? Más del 90% dijo que mejoró muchísimo o mucho. La segunda pregunta era, ¿por qué mejoró? El 70% de ellas dijo, gracias a Dios. La segunda razón que dijeron fue, gracias a mi familia. La tercera, gracias a mis amigos y a la comunidad. El gobierno aparecía, cuando aparecía, a partir del 7º lugar. Mirá. Por lo tanto, es una sociedad en donde todavía es muy precaria esta relación entre de asociación entre la política y el bienestar, entre la política y los derechos. Por eso, por ejemplo, muchísima gente dice, y hoy Lula, si hubiera elecciones, ganaría las elecciones, pero más del 70% de los que votarían a Lula no votarían al PT, por ejemplo. Porque pero sí la figura, Lula, claro. Sí la figura de Lula. De figura. Claro. Esto ¿para qué toda esta larga explicación? Para decir que no necesariamente hoy la condena a Lula, aunque sí impacta en estos sectores que tienen una deuda de gratitud con Lula muy fuerte, no necesariamente está generando, aunque genera ciertas movilizaciones y salidas de organizaciones populares y juveniles y estudiantiles a la calle, que son muy importantes, no necesariamente está generando un grado de convulsión social asociado a lo que está en definitiva ocurriendo, que es una verdadera farsa para poder imponer los intereses de una minoría que nunca podría imponer este plan de ajuste y de reestructuración neoliberal, ganando como se gana en la democracia, mediante la soberanía y el voto popular. Pablo, la verdad que ha sido muy claro y nos has acercado muchos datos de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en Río de Janeiro. Quizás la última cortita de la reflexión. Hemos hablado poco de Temer. Él, contento con su cargo, no se va a ir. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a lo judicial? No, Temer no se va a ir, pero a Temer lo tienen que sacar, porque una vez resuelto, por lo menos temporariamente, el tema Lula, o sea, una vez que ya la derecha lo impugna Lula y hay poquísimas probabilidades de que Lula pueda presentarse, aunque en la primera instancia no le impide presentarse a elecciones. Sí. En una segunda instancia muy seguramente se confirmará la sentencia, le podrán reducir la pena o algo parecido, pero en definitiva nada va a cambiar demasiado. El gran problema es que Temer, una vez resueltas estas reformas, pasa a ser un escollo, un estorbo mucho más que una ayuda. Necesitan a alguien que de alguna manera distraiga lo suficiente como y no concentre tanto, no atraiga tantas críticas y no cometa tantos errores como los comete Temer, para que la derecha pueda construir un candidato. Pensá que el candidato que tenía la derecha, que era Ezio Neves, y que ahora ha vuelto al Senado, lo han encontrado con grabaciones por casos de corrupción. A su hermana le grabaron una conversación donde su hermana le pide a un empresario que le da
2,5 millones de euros para comprarle un departamento a su mamá, que es la mamá también, naturalmente, de Aécio Neves. Sí, esto está grabado, está registrado, están filmados los momentos en los que le entregan las mochilas con el dinero. Está libre la hermana de Aécio Neves, y a Lula lo han condenado por un departamento en una playa parecida a Santa Teresita, que vale $350.000 y que nunca tuvo, y que en la sentencia se establece que nunca perteneció a él y que nunca lo ocupó, lo que de hecho ocurrió, pero se indica que hubo una pretensión de soborno y en función de eso lo condenan. Eso muestra la trivialidad, la banalidad y el carácter farsesco que tiene todo este proceso judicial, que no busca otra cosa que darle a la derecha la oportunidad para encontrar su candidato en octubre del 2018. Pablo, te agradecemos mucho desde aquí y vamos a seguir naturalmente de cerca qué es lo que sucede, porque también desde la Argentina tocan todas estas noticias en cuanto a lo que está sucediendo políticamente, social y económicamente allí en Brasil, en todo lo que comprende nuestro país hermano. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos tu contacto. Un abrazo grande y felicitaciones por el programa también. Muchas gracias.